¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, es un placer tenerlo. Bueno, me parece haberlo visto en estas horas en algunos medios de comunicación, en la televisión, creo que en Canal N, sosteniendo, no digo confiadamente, pero sí en la idea del optimismo, ojalá que las cosas vayan mejorando, es decir, que parece ser que el gobierno o el señor Pedro Castillo se va imponiendo frente a la pretensión de no dejarlo gobernar de parte del señor Cerrón. Pero en ese contexto, decirle también, hace 3 semanas hubo algunos analistas, unos pesonovantes, vamos a decir así, del análisis político, que decían, lo cual yo no creí mucho, que tanto Castillo como Cerrón estaban jugando en pared. Y más bien lo que ahora estamos viendo es conflictos internos que incluso ya llegan a perjudicar hasta al gobierno y al país. En todo caso, usted, puede insistir, por favor, en la idea de que como que el panorama se va aclarando para Pedro Castillo frente a Cerrón. No, mire, Rodolfo, yo creo que es importante tener una lectura, una entrada distinta al tema político y a la gobernabilidad, ¿no? Creo que con la confianza o el debate de la confianza del gabinete, se ha cerrado definitivamente esta etapa. Señor Otálora, un ratito, parece que el interno, por favor, está prendido. Ahora sí, siga, por favor, siga. Sí, lo que yo decía que con el debate de la cuestión de confianza, se ha cerrado una etapa, yo diría, en realidad se ha cerrado la segunda vuelta, y el gobierno ha puesto su política general de gobierno. Hoy estamos debatiendo si se queda o no un ministro de Trabajo, pero ¿cuál es el trasfondo de este tema? Para ponerlo en términos muy concretos. Fíjese, la segunda ola ha dejado 700.000 desempleados. El 2 de octubre se cumple el plazo para que el Ministerio de Trabajo renueve o no la suspensión perfecta de labores, de la que dependen decenas de miles de trabajadores que en este momento no tienen acceso a una remuneración digna. No se sabe si se va a relanzar el Consejo Nacional del Trabajo. No tiene reglamento de becas que afectan o benefician a miles de trabajadores del Estado. Fíjese, la agenda y la administración de la gobernanza laboral es bastante más grande y mucho más intensa e interesante que el debate político sobre la permanencia o no de un ministro. Entonces lo que necesitamos es mucha calma, mucha tranquilidad, abandonar las posiciones y más liderazgo. Y más liderazgo, digo exactamente. Y abandonar las posiciones recalcitrantes de ambos extremos y dejar que el presidente Castillo gobierne, ¿no? ¿Y usted cree que Castillo está en esa línea, digamos, de despegarse de quienes no lo dejan trabajar? De lo que yo creo que el presidente Castillo está poco a poco asentándose en el cargo. Por ejemplo, fue una muy buena señal la convocatoria del Acuerdo Nacional, en el que estuvieron representados todos los partidos políticos. Está paulatinamente tomando decisiones. Sabe que el conjunto de ministros que en este momento están acompañándolos probablemente necesita algunos ajustes, pero también tienen, fíjese, 5 años por delante, ¿no? En consecuencia, mal hace la oposición recalcitrante en el Congreso, ¿no es cierto?, de pedir que los ministros desfilen como si fuera un desfile militar de reclutas uno por uno para censurarlos. Hay que abandonar, hay que alejarse de las palabras censura y cierre el Congreso, y por aproximaciones sucesivas llegar a acuerdos políticos para que los peruanos estemos tranquilos. Eso no significa que usted esté avalando al ministro de Trabajo. Él tiene que irse, ¿no? Aunque ha dicho que no va a renunciar. Mire, yo reitero lo siguiente, la agenda de trabajo es mucho más amplia que la permanencia o no de un ministro. No, pero le pregunto sobre el ministro, pues. Bueno, el ministro tiene antecedentes complicados, además ya puso a disposición su cargo, y entiendo que el presidente debiera aceptarle la renuncia, porque pareciera insostenible la permanencia de ese ministro, ¿no? Así que yo creo que la necesidad de tener una agenda laboral, pero también una agenda política definida al interior del gobierno y la oposición, prima sobre las discrepancias momentáneas que le hace mucho daño al país, ¿no? Claro, la salida del ministro de Trabajo, que ojalá se dé en las próximas horas, no significa
que a partir de eso también tengan que salir otros ministros, como está reclamando Renovación Popular, por ejemplo? Hablan de interior, cultura, ambiente, defensa, etcétera, etcétera, porque eso aparentemente ya está motivado por otras razones. Mire, yo discrepo frontalmente con esa posición, porque quien elige los presidentes, para bien o para mal, y quien se equivoca o no se equivoca es el presidente de la República. Y es muy mal este grupo político estar amenazando con la censura de los ministros en lugar de legislar y de fiscalizar conforme es el mandato constitucional. Yo creo que las aguas se tienen que calmar, hay que alejarse de los extremos tanto en el Congreso como en el gobierno y apostar por la gobernabilidad del país, que es lo que todos pedimos. Todos los peruanos reclamamos que el país esté tranquilo, de que las decisiones sean predecibles y sobre todo que el presidente de la República tenga la tranquilidad para conducir, como lo dice la Constitución, al país hacia su política de gobierno que acaba de ser expuesta por el primer ministro. Ahora, un tema que me motiva a duda, es un tema muy administrativo, pero igual se lo planteo porque usted ha sido miembro de un gabinete ministerial. Cuando un presidente del Consejo de Ministros le dice a un ministro o le solicita a un ministro su renuncia, no significa que ésta tiene que darse ya, o sea, el ministro tiene que darse por aludido y presentar la renuncia. Mire, el ocupar el cargo de ministro es el más alto honor que un profesional puede tener en su vida política y académica. Yo siempre les digo, un gran exministro de Defensa, Aurelio Loré de Mola, del que tuve el honor de ser su viceministro, siempre me decía, ¿no?, que hay que llevar la carta de renuncia metida en el saco del terno a todas las reuniones y permanentemente, porque el ministro es un cargo de confianza, lo repito, pero más allá de la confianza, responde al presidente y al país por sus actos. En consecuencia, desde mi punto de vista, la puesta a disposición del cargo no existe. Uno renuncia o no renuncia, se queda o se va, ¿no? Y eso es lo que tendría que decidir en este momento el señor ministro de Trabajo. El presidente de la República, de quien estamos hablando, digamos que en el ánimo de que le vaya bien, porque todos quisiéramos que al jefe de Estado le vaya bien, no comete un error frente a ese contexto que estamos, digamos, analizando de alguna manera. Digamos, no comete el error de no decir absolutamente nada, porque todo esto del ministro de Trabajo ha pasado ayer. Él no ha emitido ni siquiera un comunicado del despacho presidencial, en la mañana tampoco ha hablado, se ha ido al Brain, tampoco ha dicho nada, no sé si en Junín hablará, pero digo, estos minutos, estas horas de incertidumbre no nos benefician, creo yo. Fíjate, puede ser un estilo, ¿no? Cada presidente tiene un estilo, y no se olviden que según la Constitución, el portavoz autorizado del gobierno es el presidente del Consejo de Ministros. Y el señor presidente del Consejo de Ministros debiera ser quien aclare estas dudas sobre la composición del gabinete, que además el gabinete se forma en acuerdo con el presidente de la República, como también lo dice la Constitución. A propósito del Premier, él dijo, yo le recomendé la renuncia, pero él dijo que se la iba a pedir al presidente, o se la iba a plantear al presidente. No hemos visto que se ha publicado una carta que después está, digamos, pone el cargo a disposición. Dejémoslo trabajar al presidente, está ocupado en este momento en el BRAE. Fíjese, según tengo entendido, iba hacia Mazamari, es la base de ingreso al BRAE. Desde ahí tiene que recibir seguramente una información muy completa acerca de la situación del narcoterrorismo en toda la zona. Y estimo que cuando regrese a Lima tomará las decisiones conjuntamente con su primer ministro. Creo que hay que tener un poco de paciencia, pero también entender que la difícil tarea de gobernar significa que el país tiene que seguir adelante por acuerdo de sus actores. ¿Qué le pareció? A mí la verdad me parece algo ridículo, aunque por ahí me puedan tildar de misógino y no soy misógino. Más bien, al Premier sí se le ha en su momento acusado de misógino y hasta de homofóbico, pero ¿qué le parece este tema que, por ejemplo, RPP lo está promoviendo desde la mañana a partir de una declaración que ha hecho la señora congresista Patricia Chirinos, en el sentido de que fue agredida verbalmente por el Premier hace algunos días atrás en el Congreso de la República, cuando estaban repartiéndose los parlamentarios las oficinas de los parlamentarios,
Y él le ha dicho, supuestamente, y entiendo que así es porque hay testigos, etcétera, etcétera, que solamente falta que te violen. Bueno, yo no tendría que hacer otra cosa que solidarizarme con la congresista Chirinos, pero también solicitar que estas denuncias digamos, se investiguen en la Comisión de Ética del Congreso, que es el lugar en el que se tiene que ventilar, sobre todo un tema tan delicado, ¿no? Más allá de todo esto, creo que lo que necesitamos es ponerle paños fríos a la situación política del país, y lo repito, así suene a una verdad de perogrullo, hay que dejar gobernar al presidente de la República. Tenemos que pedirle resultados sobre las acciones que él toma y no sobre los posicionamientos diarios, que es un sector muy duro de la oposición, pero también que requiere una respuesta también inmediata y efectiva del gobierno. Muy bien, clarísimo, señor Otárola, ha sido muy amable, muchas gracias.